Hola amiguillos y amiguillas de YouTube. Aquí estamos en otra entrega. Una noche fría de abril. Correcto, 5. 5 está usando a Daenerys de almohada. Es así. El que puede, puede. En este video quiero hablar un poco de que me lo han preguntado en Instagram y salió como poder hacerlo. El tema de dónde sale esta escuela capaz de cultivo interno o estas prácticas de cultivo interno que enseño, comparto, o todo este universo cultivo-náutico. Y si bien esto ya lo he puesto en, me parece que los primeros dos podcasts fuera de la huella conocida que están en Spotify, pero está bueno. Y capaz que en algún escrito del blog también. Buscar. eh, Tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás, porque la historia está interesante. Si querés, quédate conmigo. Si necesitas prepararte un mate, un té o lo que quieras. Ay, hablando de eso, yo tengo que tomar. Espérame un momento. Me olvidé que tengo que tomar mis 87 tazas de altamisa porque estoy desparasitándome el cerebro, del demiurgo de mi cabeza. Porque es importante desparasitarse la cabeza. Mm. ¿Por qué es importante? Porque después tenemos pensamientos chotísimos. Esos pensamientos chotísimos, esos pensamientos chotísimos, sostenidos, se plasman en la realidad externa. O sea, todo pensamiento que forma parte del reino interno, si yo lo sostengo, empiezo a sembrar y a cultivar esa basura. Entonces, si yo estoy pensando que soy un tarado, o que soy un idiota, que hago todo mal, o que lo que hago no sirve, o pipi, 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 dicho y hecho. En cambio, cuando nos limpiamos el cerebro del demiurgo, mira lo que es. Saluda, Oscar, la gente está acá por vos, ¿entendés? A mí me va bien porque vos existís. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés el caudal de tu importancia en esta existencia cósmica? ¿Te das cuenta de todo eso o no? Bueno, nos tenemos que remontar la historia de todo esto. La realidad es que, o sea, yo vengo flasheando con todo esto de la energética hace un montón de tiempo. Principalmente lo que me pasó fue que más o menos capaz que a los 15, 16 años, empecé a darme cuenta que había algo en mis manos que podía hacer bien a otros. Empecé haciendo meramente capaz masajes a mi vieja, bueno, que era la que más estaba con mi hermana, que tenía capacidades distintas, limitadas, no podía caminar, por ejemplo, entonces mi vieja tenía que cargarla, moverla, etcétera, etcétera. Entonces eso de repente podía, eh, bueno, cargarle a ella los hombros, ¿no? Como darle cansancio, bla, bla, bla. Entonces, a veces durante el día o a la noche me pedía que le haga masajes, le hacía masajes y mejoraba mucho su cuerpo. Y dije, che, qué interesante. Bueno, ahora están un poco negras porque estuve tratando de cambiar la batería del auto. Porque sepan lo siguiente, a ver, ¿quién es tan pisciano como Justin que dejó el auto con la llave puesta en contacto toda la noche? Adivínenlo, pónganmelo en comentarios. Bueno, y en base a eso empecé a... Eso fue cuando estaba en la secundaria, entonces mucha bola no le daba porque en la secundaria quería darle igual a otras cosas, ¿no? Eh, Claramente no a la secundaria, ¿no? Pero a los videojuegos y eso. Pero bueno, es como que ahí empezó el primer contacto con toda la energética. Tiempo después, años después, fue cuando empecé a entrar más en cuestiones capaz más conocidas, como, bueno, como ser Reiki. Entonces, shout out to Vivi, que fue mi maestra de Reiki y de un montón de otras cosas y que me abrió la puerta a un mundo muy maravilloso de la percepción energética. Gracias. Empecé a meditar un poco más.
En ese momento, bueno, sí me introducí eh, en practicar breve y pésimamente, porque era un muy mal practicante, Tai Chi, Qigong, más que nada Qigong, una línea de Qigong, porque esto es algo que yo no sé si ya lo puse, pero en una de las entrevistas que hice con Gabriel Nieto, pueden buscarla, con Gaby Nieto de Escuela Taoísta, de la Unión Completa. El Qigong es como un término muy amplio, aparte de que es un término moderno, es un término muy amplio, es como decir panificados, gaseosa. Ok, panificados, ¿qué panificado? Media luna, canela, roll de masa madre, mafalda, gaseosa, paso de los toros, Coca-Cola, etcétera. El Qigong es como un término muy amplio que hoy por hoy se lo da como muy... eh, todo es Qigong de repente y hay distintos tipos de Qigong para distintas cosas, distintos abordajes que se pueden entrar en el aspecto o espectro de Qigong. Pero bueno, entré a practicar ciertas líneas de Qigong durante un tiempo, después bueno, me fui de viaje, de mochilero, que estuve creo que 2 años. En ese viaje también entré en contacto, obviamente, al estar de viaje, al estar abierto a experiencias nuevas, a la magia también. Bueno, en que pude hacer masajes y cuestiones con mis manos, que fueron muy interesantes, todo lo que iba pasando. Yo seguía practicando bastante mal, la verdad. Principalmente practicaba capaz Chen Chuan, la postura de abrazar el árbol más que nada. Eh, mm, la alta misa es como... Eh, y bueno, y así iba girando. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo siempre me enfoqué mucho en lo que era el masaje o la transmisión energética o la sanación con energía, ¿verdad? Me cuesta como mirar a la cámara, pues como debo tener mucha luna en Leo, entonces debo mirarme ahí en vez de mirar acá. Eh, entonces, eh, siempre estuve, bueno, como más orientado a eso, ¿no? Hacer masajes, hacer sanaciones, algunas muy eficaces y exitosas, con cosas muy maravillosas. De hecho, ahora estaba mirando la serie de Chosen, que me parece un poco pochoclera en ciertas cosas, pero en otras cosas sí. Por ejemplo, cuando Jesús hace las sanaciones, eh, me resulta muy emocionante. Me resulta muy emocionante porque recuerdo, recuerdo las veces que pude estar en una posición, no me voy a comparar con Jesús, no te preocupes, las veces que pude abrirme a ser una especie de canal de algo superior, de algo más absoluto, para que pase por mi cuerpo, para que pase por mis manos, para que llegue a alguien, para ser un puente meramente. Y la sensación que se sentía, esa conexión de algo, trascendental incluso. Y lo que pasaba después, ¿no? En las veces que sucedió, donde sucedieron estas curaciones milagrosas, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, la cuestión es que más allá de eso, después empecé a indagar un poco más, porque en esos momentos llegó, que fue en el 2000, en el 2016 más o menos, o por ahí, empecé a indagar en lo que es el Wai Chi Liao Fa, que es una línea de chamanismo chino, básicamente transmisión de energía. Acá hay un montón de corrientes. Y dije, bueno, pero yo esto lo hago natural, entonces ¿qué onda? ¿Y qué onda con esto? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, en ese momento también estaba en una parte del entrenamiento con Elías. Elías, esta entidad, por si no viste las cosas, Elías es esta entidad con quien entrené durante un tiempo, que me enseñó muchas cosas interesantes. Eh, y cuando quise entrar a hacer Wai Chi Liao Fa con alguien en particular, me acuerdo que me dijo, ¡No! Con muchas O y en mayúscula. Entonces yo seguí por mi camino. Una constante, la verdad. Seguir la propia aventura. No, Oscar, hay que seguir la propia aventura, papá. Es así. Cuesta lo que cuesta, sí. Está tirado dentro de una caja, Oscar. Excelente toma, Oscar. Sos un genio. Excelente. Maravilloso. 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 Entonces, nada de esto estaba planeado. Acabo de poner la cámara y hacerlo.
Bueno, entonces me puse a indagar y eso me llevó a decir, bueno, voy a poner a practicar más Qigong, ¿no? De nuevo, espectro muy amplio, pero empecé a practicar. En esos momentos había entrado a practicar Siren Qigong del Dr. Pan Geming, genio, virtuoso absoluto, virtuoso absoluto. El primer método, que la verdad, justo en ese momento yo también estaba atravesando un momento donde me había dado candidiasis y no podía casi que levantarme de la cama. Y estuve practicando Siren Qigong. Y era muy interesante, practicaba bastante. Estuvo muy bueno para cuando hacía las transmisiones de energía, sentía que era mucho más fuerte. Eh, bueno, y seguí indagando esto en la práctica, después entré a practicar un poquito del cine en Chikun. Lo que me pasaba es como que sentía que, que estaba buenísimo, pero no me terminaba como de hacer clic, ¿no? Como que, esto lo dije el otro día, era como, viste, cuando querés tronarte los dedos y sentís que, oh, como que no llega. Bueno, lo que me pasaba era eso, como que sentía que no terminaba. Después empecé a practicar Yuan Gong de Renju, de Yuan Tzu, con Hugo. Un encuentro muy fortuito también. Fue muy interesante, que iba a la casa a practicar. Y lo mismo, era como, está bueno, pero no sentía, ¿no? Eh, entonces, lo que me pasó un día es que empecé a soñar con unos movimientos que evolucionaron en ser los movimientos de poder número uno. Obviamente los movimientos de poder número uno que los soñé, no estoy a decir, ay, canalicé esto, porque están completamente influenciados en estos dos sistemas, Sinen, Qigong, y, y el primer método del Yuan Gong, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Di Yuan, hay uno que es Di Yuan y Tian Yuan, Ti Yuan, no me acuerdo ahora. Pero bueno, el que son movimientos muy parecidos, también son muy parecidos al de Sinen. La historia de Yuan Tzu es muy interesante si quieren indagarla. Cómo llegó al Sinen también y después cómo se salió, ¿no? Pero bueno, empecé a soñar esto y empecé a practicar los movimientos de poder uno que eran muy parecidos. a- Inspirados, no parecidos, inspirados, vamos a decir, inspirados. Porque obviamente no tengo problema en decir que mi base eh, de inspiración y de referencia viene del Qigong o de ciertas prácticas, líneas de Qigong, porque si no sería entrar muy capaz en cosas como muy New Age, ¿no? Esto, decir, no, lo soñé completamente esto. Hay cosas que sí soñé, pero bueno, ahora te voy a contar. Entonces, bueno, de ahí empecé a decir, che, bueno, pará, esto me es distinto, lo siento distinto. ¿Por qué lo siento distinto? Capaz porque de repente fue algo como más propio, porque salió eh, de un lugar más interno. Puede ser, puede ser. Y lo empecé a practicar y estuvo muy, muy interesante. Y de ahí empezaron a venir un montón de otras de las prácticas de lo que es este sistema. Que no me quiero ir por las ramas, tampoco quiero ocuparte mucho tiempo, pero entendamos que el cultivo interno, y acá justo tengo enfrente el libro, el cultivo interno es un término del cual me impactó la primera vez que lo leí, que fue justamente en el 2014 habrá sido, por ahí, 2013. Cultivo interno, que es una traducción de él, y acá pido perdón porque no sé pronunciarlo, pero es el Neige, Neige, N-E y latina Y-E, Neige, que se traduce como cultivo interno o similar, que es un texto proto-taoísta que habla de esto, ciertas maneras, no técnicas, pero habla de lo que es el camino del cultivo interno. Y me pareció algo maravilloso. La realidad es que el cultivo interno puede ser cualquier sistema de Qigong, cualquier sistema de Tai Chi dentro de la línea china, pero hay un montón de otras maneras de contemplar lo que es el cultivo interno y capaz voy a hacer otro video sobre para lo que
Ezequiel es el cultivo interno hoy después de X tiempo de recorrer todo esto, ¿no? Pero bueno, yo me tomé el atrevimiento de ponerle a este proyecto cultivo interno. O sea, que no le gusta, que se la tome. Entonces, empecé a practicar los movimientos de poder 1, me hicieron muy bien, la verdad, me hicieron muy bien. Y después empecé a enseñarlos. Fue el momento también que decidí abrir la escuela en el 2020, marzo del 2020, una semana antes de que se active el circo. Había decidido abrir la escuela en ese momento llamada Escuela Esenia de Transmisión de Energía, donde si bien estaba muy enfocado en la transmisión de energía, porque es lo que hacía en ese momento mucho, sesiones y demás, sí estaba la parte de poder contemplar, estaban estos movimientos, los movimientos de poder, que no me acuerdo si en ese momento se llamaban movimientos de poder o no, pero estaban los movimientos de poder, y habían un par de otras cuestiones, ¿no? Y la realidad es que lo que me fue pasando es que a medida que yo iba practicando, se me activaban en sueños, como que se me desbloqueaban en sueños más prácticas, ¿no? Entonces así fue que de repente surgieron ciertos otros movimientos, como ser los movimientos de poder 2, como surgió la secuencia de las posturas e inquietud, que en su momento se llamaron las posturas guerreros del espíritu, después hubieron otras que eran las posturas telúricas, después todo se viró a un nombre increíble, si me lo preguntas a mí, pero porque lo desarrollé yo, pues eso sí es puro ego. Las posturas estatuicas, en vez de estáticas, estatuicas, ¿no? Pues como que estás como una estatua. Obviamente, las posturas estatuicas tienen la total y absoluta influencia de lo que es el Chen Chuan y las distintas variables del Chen Chuan. Por supuesto que sí. Ahora, yo las iba soñando y las iba armando y las iba practicando y decía, che, esto está re bueno. Bueno, lo practicaba, lo verificaba, lo compartía, y al compartirlo se volvía a verificar en que practicantes les hacía muy bien lo que pasaba en las posturas, les hacían bien las posturas, les ayudaban las posturas. Hubieron personas que se sacaron dolores haciendo las posturas, por ejemplo. Entonces de ahí empezó a armarse todo esto. La realidad es que hay un montón de este sistema que está soñado, eso sí, de nuevo, no podría existir este sistema y lo que estoy enseñando si no fuera porque antes me metí a practicar ciertas líneas de Qigong. También hay mucho de esto donde empecé a observar, esto ya es una cuestión personal, pero ya que me lo pidieron, la voy a compartir, porque ¿por qué no? Empecé a notar que muchos referentes y maestros de la energética tenían en lo que para mí Ezequiel sería como una referencia de un cuerpo físico que a mí yo no aspiraba a tener un cuerpo físico de esa forma, ¿no? Y al mismo tiempo veía, por cuestiones que me estaban pasando en lo corporal, de ciertos dolores, que los que eran referentes de entrenamientos físicos, meramente físicos, tenían un cuerpo que emanaba para mí mucha más vitalidad, ¿no? Por ejemplo, estos Functional Patterns, Foundation Training, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé a hacerme ciertas preguntas, de decir, che, pero si yo solamente le doy bolilla a lo energético, estoy descuidando al cuerpo. Y si le doy bolilla solamente al cuerpo, estoy desestimando lo energético. Ahora, que hay que entender acá, y hacemos un paréntesis, una postura estática es un entrenamiento físico también. Y obviamente un movimiento, por ejemplo, de polea o de bajar o de quedarse en un isométrico es un entrenamiento también energético. El tema es si yo puedo desbloquear el foco mental
para entender eso, de repente puedo estar haciendo cualquier cosa y es físico-energética. Pero esto me llevó a decir, bueno, pará, si yo vengo entrenando solamente esto, la postura, y a mí también me interesa capaz desarrollar un cuerpo, no ser Arnold Schwarzenegger. Una vez en un recital de superhéroes, en un recital de superhéroes, una de las mejores bandas que tuvo Argentina, el mundo me atrevería a decir, en un recital, en un sucucho en el centro, no me acuerdo en qué año, dijeron, a la persona que nos mande a este número un SMS, porque en ese momento eran solo SMS, un SMS con el apellido de Schwarzenegger escrito a la perfección, le regalamos, no me acuerdo qué regalaban. Bueno, genios. Si alguno de superhéroes está viendo esto, por favor déjeme un comentario. Fueron mis superhéroes en la adolescencia. Una vez me lo crucé a Chava en el subte. Genio. Bueno, entonces, pero a ver, a mí me llevó mucho a esto, a decir, bueno, che, a mí me duele el cuerpo, me estaban pasando ciertas cosas, y con las prácticas energéticas es como que no terminó de llegar a la cuestión. Y me daba cuenta que cuando viraba un poco más a un entrenamiento que contemplaba más lo físico, de repente empezaba a ver como una suerte de alivio, si queremos decir. Y eso me llevó a considerar, ver la manera de hacer un puente entre lo físico y lo energético. Obviamente no puedo enseñar, supongamos, ¿no?, que dije Functional Patterns porque no tengo el conocimiento ni la habilidad para poder enseñar ni un 1% de Functional Patterns. Pero empecé a indagar ciertos abordajes más de lo corporal, donde empecé a entrar más en el terreno, a estudiarlo, a de cierta manera instruirme en ellos, observar los cambios y las modificaciones que hacían en mi cuerpo y decir, bueno, acá está viendo claramente toda una plataforma que puede preparar al cuerpo físico para entrar en lo energético, o sea, preparar un contenedor, como si fuera esta taza, preparar un contenedor donde yo puedo verter luego la sustancia energética vital y se queda ahí. Y se queda. Y que después, en caso de que la vida me suceda, porque la vida nos sucede a todos, y de repente pueda que tenga un dolor en el cuerpo, me golpeo, lo que fuera, y me duele el cuerpo, tener también el abordaje de lo físico para poder seguir cultivando mi energía. Porque ¿qué me pasaba? A veces de repente era como, bueno, estar de pie o hacer los movimientos me generaba, en esos momentos tenía dolor de cintura por un golpe que me di en la moto, entonces me molestaba y sentía como, bueno, estoy relimitado. Pero cuando empecé a incorporar ciertos movimientos que eran más de contemplancia física meramente, por ejemplo los rockers, que lo hacemos en la escuela y que tenés videos acá para ver, se me activaba algo. Y dije, che, pará, pero ¿qué tienen los rockers? Bueno, los rockers están buenísimos, cadena posterior, ayudan a descomprimir la columna. Y al mismo tiempo, como entrenan el área de los glúteos y las piernas, son una gran herramienta para generar el Jing, que es dentro de lo que la mirada de la medicina china y demás, es como esta sustancia primaria que después se puede empezar a transformar alquímicamente en Qi y luego en Shen. Entonces es un proceso sin Jing, no sé si lo estoy pronunciando bien, perdonen, edúquenme si lo estoy diciendo mal. No puedo generar las otras sustancias. Los rockers, alguien que se enfoca meramente en el fitness, por ejemplo, va a ver los rockers como un excelente ejercicio para descomprimir, para alargar la columna, para empezar a recodificar desde los pies hasta arriba. Beautiful. Ahora, si vos a eso le agregás una mirada un poco más profunda de los filamentos energéticos que se están moviendo, empiezas a ver que el entrenamiento físico ese tiene también todo un impacto en lo energético que puede ser utilizado y orientado coherentemente con una práctica más orientada a lo energético, como por ejemplo los movimientos de poder 1, o quedarse de pie, o los movimientos del cambio, o entrar en una respiración, por ejemplo. Porque si yo quiero sentarme a respirar y a los 2 minutos me empieza a molestar la cintura, que es lo que a mí me pasaba en su momento, se vuelve un poco más complicado. Pero los rockers de repente me permiten una fortaleza en la columna, en la cadera, en el suelo pélvico, una fortaleza en las piernas, y al mismo tiempo generan esta sustancia primaria que nutre
a todos los huesos, que nutre a todo lo que está dentro de los huesos, que nutre a todo lo que es corporal. Podemos decir como muy similar a lo que podría nutrir esta fábrica que se llama el chakra Muladhara, ¿no? En lo que es el cuerpo interno. Entonces de repente digo, bueno, pará, pero si me está molestando y hago los rockers y me ayuda o me deja de molestar, eso me habilita que puedo estar, en vez de 2 minutos, me puedo sentar 10 minutos. Bueno, y desde ahí es que empecé a codificar, por así decir, un poco más el sistema, trayendo un poco más de noción a lo corporal. Antes de ponernos a hacer algo completamente energético, decir, che, vamos a nivelar el cuerpo un poquito. Vamos a hacer rockers, vamos a tirarnos al piso, boca arriba y dejar las piernas en 90 grados y respirar ahí, cosa de que se pueda descomprimir la columna, que podamos expandir, por ejemplo, las costillas, que podamos volver a encontrar la curvatura lumbar, la curvatura cervical, que podamos encontrar el contacto del sacro con el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí se empezó a generar algo que al menos a mí me parece muy coherente, que me parece muy genial, que me parece algo que supongo que se enseñaba muy así, porque obviamente si decimos, bueno, cierta línea de Chikun, también venían de, salí Oscarcito, de plantear capaz un entrenamiento físico a la Kung Fu, ¿no? Y entonces había un caudal físico. Y hoy por hoy, al menos las veces que yo quise entrenar en su momento, hace varios años, cierta línea de Chikun, como que se entraba directamente esto, o a la postura, o al movimiento, lo cual está bien, pero bueno, no sé, a mí, yo como usuario que tuvo dolores, de repente me hubiera gustado decir, che, bueno, pará, nos tiramos un poco al piso y hacemos esta descompresión. Entonces el sistema de cultivo que enseño, podemos decir que no es ortodoxo y tampoco es tradicional, perdón. Eh, Habrán quienes podrán criticarme de que estoy cagándome en la tradición o que estoy inventando cosas o que estoy flasheando. Lo tomaré como un cumplido. Igualmente es mi gran herida. Mi talón de Aquiles es pensar que estoy haciendo algo mal. Eh, pero por suerte ustedes y los testimonios que me mandan, muchas gracias, me ayudan a no caer en ese pozo del síndrome del impostor. Entonces, entre todos estamos viendo que esta mezcla alquímica que me atreví a hacer funciona. Y funciona bastante bien y nos ayuda. Y nos ayuda. ¿Qué más te puedo contar al respecto? ¿Qué más te puedo contar al respecto? Creo que con esto estamos bastante bien. Te puedo contar al respecto que sí, también hay una gran parte de esto donde para mí es muy desafiante poder descansar y confiar en esa parte interna donde yo siento el susurro yo lo llamo el dios del cultivo interno porque para jugar, ¿no? Pero donde escucho el susurro de la entidad de lo que es el cultivo interno, ¿no? El egregor del cultivo interno. Y a veces me cuesta creer, a veces me cuesta decir, no, pero esto, el otro día hablaba de los movimientos mágicos. Los movimientos mágicos los hice estando en la cocina de esta casa donde estoy viviendo ahora. Puse algo en el horno, esto fue hace como en el 2022 o 2023 me parece. ¿O cuándo vine acá? Ya ni sé. Bueno, 2023 era. Y puse algo en el horno, cerré el horno y de repente empecé a hacer los movimientos mágicos. Y dije, esto es una pelotudez. Es una boludez. O sea, es muy sencillo, muy tonto. No puede ser algo. Y me los cajoneé. Y 2 años después los liberé, los compartí. Y hay un montón de gente que lo está haciendo y me comparten cosas increíbles, ¿no? Y, y a veces me cuesta mucho confiar en todo esto y confiar en la pata energética que se me dio al nacer, ¿no? Como esta facilidad con lo energético. Y mi desafío, para que lo sepas, es el cuerpo físico. Mi desafío es desarrollar un cuerpo físico, entrenar, crecer. O sea, tengo un cuerpo muy liviano, me cuesta generar músculo, me cuesta generar peso, ¿no? En el cuerpo. Entonces, la parte donde yo tengo que aprender mucho es en lo físico. Y lo que me pasa es que digo, bueno, como a mí me cuesta lo físico, voy a cargar de físico al entrenamiento de cultivo interno. Porque si a mí me cuesta, entonces a veces es como que
me paso y de repente quiero aprender muchas cosas y abordajes físicos para poner en el sistema y me olvido que el sistema que yo comparto tiene su caudal más grande en la percepción energética, en volver al centro, en recuperar la atención, recuperar la presencia, estar en el momento, sentir el cuerpo, sentir la energía, que se abran los canales, que circule la vitalidad por el cuerpo y que eso genere magia y nos haga una apertura de posibilidades en nuestra vida. Y que si yo, Ezequiel, tengo mambo con el cuerpo físico porque me molesta, porque quiero crecer o quiero estar muy musculoso, lo que fuera, puedo ir a hacer el sistema de otra persona y tomar el remedio y la medicina de otro y no necesariamente incorporarlo en esta. Bueno, hice una autocatarsis, me estoy hablando a mí mismo. Entonces, de ahí viene el cultivo y hacia eso va, hacia poder brindarnos un entrenamiento físico-energético, porque las dos partes son importantes como otras tantas, pero poder darnos un entrenamiento físico-energético que nos habilite a la vitalidad, que nos devuelva la presencia, que nos devuelva el foco, la atención, la percepción energética, la percepción corporal, que nos abra, que nos disponga ante el misterio, ante la magia, ante las posibilidades infinitas que se abren cuando me animo a andar el sendero de la magia. Y sí, muchas veces eso también deviene, y esto lo puedes ver en todos los testimonios que tengo en Instagram, eso también deviene en que al meternos a hacer todo esto, el cuerpo físico se empieza a ordenar, los dolores capaz se reducen o desaparecen, o capaz una enfermedad baja o desaparece. ¿Por qué? Porque empezamos a entablar un vínculo con la atención, con la presencia, con la vitalidad. Y eso es algo completamente medicinal. Bueno, espero que el video se haya entendido y haya sido aclarativo. Si quieren algún video en particular, de algún tema, de algo que les interese, sí les agradezco que me lo dejen capaz escrito en comentarios, así me ayudan a tener un banco de ideas y poder también compartirles lo que ustedes están queriendo, ¿no? Pronto estaré abriendo las puertas de la escuela en un nuevo formato, como cuando empecé, con más clases en vivo, generando más cercanía, más comunidad, compartiendo mejor. Voy a estar enseñando el sistema mejorado, con una calidad de videos también mejorada, porque ahora tengo mejores chiches. El sistema destilado, el sistema realmente mucho más pulido. Así que va a ser un placer y un honor tenerte a bordo de la nave. Mantenete al tanto, te voy a dejar un enlace acá al grupo, a una comunidad de WhatsApp donde voy a mandar ahí para que se enteren primeros y con algún descuento para quienes quieran entrar. Así que eso está bueno. Y si por algún motivo te dan ganas de empezar un proceso mucho más personalizado con algo que te esté pasando, si estás, bueno, esto con falta de atención o con baja energía o te sentís en desconexión de tu vida y te dan ganas de entrar en un proceso más profundo, uno a uno, también escribime y charlemos sobre eso. Son viajes un poco más largos de algunos meses donde vamos desarrollando puntualmente las prácticas ideales para lo que sea que te esté pasando, ya sean de cultivo interno u otras dinámicas y disciplinas que he aprendido en el vasto recorrido de estos 15 años de caminar el sendero, de preguntarme qué es la vitalidad, cómo hago para sentirme mejor, qué significa sentirme mejor. Gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Te mando un abrazo grande y nos vemos. Adiós.